Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy he querido tomar el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12, que es la lectura que hoy la Iglesia nos trae o nos presenta en el día de hoy. En este Evangelio de San Marcos, capítulo 2, vemos tres cosas importantes por las cuales nosotros podemos reflexionar y que nos enseña a nosotros nuestro Señor Jesucristo. Uno es la fe. Otro es el perdonar pecados. Y la otra es que Jesucristo sí dio poder o dejó poder a los hombres para perdonar pecados. Sobre esas tres cositas quiero hablarles hoy en el Evangelio que hoy nos presenta la Iglesia. Está tomado del Evangelio de San Marcos, como lo dije, San Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Esto dice la palabra del Señor. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corría la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaba tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos hable, que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos dé la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento para poder interpretar su divina palabra. Ven, Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien. Entonces, como acabamos de escuchar la palabra del Señor, el Evangelio de San Marcos, entonces nos dimos cuenta de que esto, de lo que yo les había dicho al principio, de lo que quería hablar, ¿sí? Aquí en este Evangelio nos habla de el perdón de los pecados, nos habla también de la fe y nos habla también de el poder que Dios dejó a los hombres para perdonar pecados. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de la fe. Cuando estos hombres, que eran 4 hombres, se acercaron a Jesús, ellos llevaban consigo a un ¿qué? A un paralítico. Porque ese paralítico no se podía ¿qué? Mover, no se podía transportar por sí solo. Y ellos conducieron al paralítico ¿hacia dónde? Hacia Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos creían fielmente que Jesucristo podía curar a ese paralítico. Por eso que Jesús dice ahí, que por la fe de esos hombres, de esos 4 hombres, Jesucristo le perdona los pecados a este hombre y también lo sana, lo cura. Por eso él termina diciéndole esto: levántate, toma tu camilla y vete. Jesús sana a ese paralítico. Pero entonces ahí vemos la fe que estos 4 hombres tenían, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos la importancia que es la fe, y recordamos que para yo decir que yo tengo fe, primero que tengo que hacer yo, tengo que creer. ¿Creer en quién? En Jesucristo, en el Hijo de Dios, en Dios. Primero tengo que creer en Dios. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Buscarlo a Él, como hizo estos hombres. Estos hombres primero creyeron en Jesucristo. Pusieron toda la fe, toda la confianza, todo el amor en Jesucristo. Ellos dijeron, Jesús lo puede curar. Jesús lo puede curar. Entonces, tenían fe. Segundo, lo llevaron ¿a dónde? A Jesucristo. Entonces, tener fe es creer en Dios, buscar a Dios, ¿y qué? Y la tercera sería ¿qué? Obedecer a Dios. Yo no puedo decir que tengo fe si yo no creo en Dios y no lo obedezco. O si yo creo solamente en Dios, pero no le hago caso, no le obedezco a sus normas, a sus mandatos, a sus preceptos, a sus mandamientos, entonces tengo una fe vana, una fe a medias. Pero si yo realmente creo en Dios, debo también creer en su palabra y obedecerla. Y estos hombres tenían eso. Por eso Jesucristo dice, por la fe de estos hombres, yo voy a curar, voy a perdonar y voy a sanar a este paralítico. Bueno, ahora lo segundo que vemos acá nosotros es algo muy importante. Y es que a Jesucristo le acercaron a este hombre, a este paralítico. Estos hombres se lo acercaron a él, ¿para qué? Para que lo curara, para que lo sanara, para que le quitara esa enfermedad que tenía, esa parálisis. Eso fue la principal motivo, el principal función o lo que ellos realmente querían. Querían que Jesús ¿qué? Lo curara, lo sanara. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús directamente lo sanó. Jesús le dijo al paralítico levántate, toma tu camilla y vete. ¿O qué fue lo que Jesús dijo primero? Según la palabra del Señor, según Jesucristo, Él primero le perdonó sus pecados. Entonces, ¿aquí de qué está hablando Jesús?
¿Qué nos está enseñando aquí Jesús? Jesucristo nos está hablando o nos está enseñando del sacramento de reconciliación o perdón o confesión de los pecados. Aquí vemos que Jesucristo nos muestra cómo es que Él perdona los pecados y que para Él, para Jesucristo, para Jesús, el Hijo de Dios, el Dios vivo, el Emmanuel, es más importante sanar el alma primero que el cuerpo. Porque para Jesucristo, para Dios es más importante que nuestra alma esté ¿qué? Sanada, esté curada. Y por eso Él lo primero que hizo fue perdonarle sus pecados. Él no lo sanó primero, Él primero le curó, le perdonó sus pecados. Primero le perdonó los pecados. ¿Por qué? Porque para Jesús es más importante sanar el alma de cada uno de nosotros. Por eso Jesús allá en Mateo capítulo 10 versículo 28 dijo: no tengan miedo de que te maten el cuerpo, pero que nadie te mate el alma. ¿Por qué? Porque para Jesucristo es más importante salvar nuestra alma. Y eso fue lo que Él hizo primero con este paralítico. Le curó, le sanó su corazón, le sanó su alma, le perdonó sus pecados. Y después de eso sí lo curó. Después de eso sí lo curó. Bueno, entonces si Jesucristo es el que perdona los pecados, ¿cómo es que la iglesia enseña que un hombre puede perdonar pecados? En este caso, los sacerdotes. ¿Cómo es que la iglesia enseña que nosotros debemos ir a confesar nuestros pecados ante un hombre y que Él puede perdonar nuestros pecados? Si Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Pues resulta de que Jesucristo sí es el que perdona los pecados. Él es el único que tiene poder y autoridad para perdonar pecados. No solamente perdonar pecados, sino para curar, para restaurar, para dar vida, para todo tiene, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, el Dios vivo. Él tiene toda autoridad y todo poder, como lo dice Mateo 28, 18. A mí se me ha dado toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Pero Jesucristo, que es Dios y que es el que tiene el poder de perdonar pecados, Él quiso dejar este perdón a hombres, para que hombres también a través de Él perdonaran los pecados. Por eso es que en Juan capítulo 20, que lo vamos a leer, versículo 22 y 23, nos da una enseñanza acerca de que sí Jesucristo da autoridad o da poder a los hombres para perdonar pecados. Juan capítulo 20, versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor, dice: dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retenga les serán retenidos. Aquí Jesucristo es le dice estas cosas ¿a quién? A sus discípulos, a sus apóstoles. Él no se lo dijo a todo el mundo, como dicen por ahí, que no, se lo dijo solamente a ellos, a los apóstoles, a los que Él eligió, a los que Él escogió para que los siguieran, para formarlos, para mandarlos a predicar, para mandarlos a curar enfermos, a curar, a restaurar, como lo dice allá en Marcos 3:13, y escogió a los que Él quiso y los envió a curar, a predicar, a curar y a sanar y a expulsar demonios. Entonces, Jesús dice bien claro aquí: reciban el Espíritu Santo. Y luego le dice: como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados,
y a quienes se lo retengan les serán retenidos. Aquí Jesucristo está instituyendo el sacramento de confesión, reconciliación o perdón de los pecados. Y póngale cuidado que hay algo muy importante. ¿Por qué nosotros creemos fielmente que Jesús acá dejó este sacramento y dio autoridad a hombres? Porque Jesús empieza diciendo en el versículo 22, empieza diciendo, como mi Padre me envió a mí. ¿A qué envió Dios a Jesús a la tierra? ¿A quién la envió? Pues según el apóstol Pablo, dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo a perdonar pecados, donde Él es el primero, dice Pablo. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice, esto es muy cierto y todos lo pueden creer, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces Jesucristo vino al mundo, ¿fue para qué? Para salvarnos del pecado, para perdonar nuestros pecados, para librarnos del pecado, para purificar nuestra alma. Entonces, si Jesucristo vino al mundo para eso, y luego Jesús dice, acá en Juan 20, 22, dice, como mi Padre me envió a mí. Ya vimos que Dios envió a su Hijo ¿a qué? A perdonar pecados. Dice, yo los envío a ustedes ¿a qué? A perdonar pecados. Si Jesucristo es Dios y tiene todo el poder y toda la autoridad, Él, como Dios, da también poder y autoridad a hombres para perdonar pecados. Muy bien, entonces ya hemos visto que hemos visto y hemos reflexionado acerca de las tres cosas que hoy el Señor nos muestra, hoy el Señor nos presenta a través de su palabra, a través de su evangelio, a través de lo que hoy la iglesia nos presenta. Jesús empieza aquí diciendo acá esto en San Marcos capítulo 2, dice del Evangelio de San Marcos capítulo 2, empieza diciendo, dice, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta, y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaba tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe, está hablando de la fe, que ya lo explicamos. Al ver la fe, Jesús le dijo al paralítico, hijo, te perdono tus pecados. Habló de la fe y habló del perdón de los pecados. Y cuando dice que para que sepan, pues ahora ustedes sabrán en el versículo 10, ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Entonces, hemos descubierto y hemos discernido o reflexionado acerca de lo que hoy la iglesia nos muestra. Nos muestra lo importante que es la fe, lo importante que es creer en Cristo y también creer en la iglesia y creer en los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, los mandamientos. Segundo, también nos muestra que Dios, que Jesucristo, Dios, vino al mundo, fue primero que todo ¿qué? A perdonar nuestros pecados, a salvarnos, a liberarnos del pecado. Y tercero, hemos visto que sí, Jesucristo dio autoridad o dio poder a los hombres para perdonar pecados. Ya lo hemos leído también allá en Juan 20, 22 y 23.